Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar el Side Events sobre Mercociudades y los retos de la transición hacia un nuevo modelo energético en América Latina. Nos acompañan distintos representantes de ciudades de la región, pero nos parecía importante iniciar rápidamente en compartirles de qué se trata esto de Mercociudades. Mercociudades es una red, a ver si pasa, ahí está, que tiene 25 años de historia, estamos transitando los 25 años, donde hoy la componen 361 ciudades de América del Sur, no solo del Mercado Común del Sur, sino también ciudades de Ecuador, de Colombia, de Venezuela. Ahí encontrarán en la pantalla los 10 países que integran esta red de ciudades de la región. Una red que en términos cuantitativos representan a 120 millones de habitantes residentes en nuestras ciudades, ciudades heterogéneas, diversas en su demografía, en su cantidad de residentes, desde metrópolis a ciudades intermedias y pequeñas ciudades. La red tiene una estructura de funcionamiento absolutamente horizontal, como podemos visibilizar en este slide. Hay una asamblea que es el órgano máximo de la red, que la integran los 361 alcaldes y las alcaldesas que representan como máximas autoridades políticas a cada ciudad, un consejo directivo que está integrado por 8 ciudades de cada país miembro. Hay diferentes grupos de trabajo, de unidades temáticas, como le llamamos nosotros, una presidencia que durante el año en curso está a cargo de la ciudad de Tandil, de la cual yo tengo el honor hoy de estar representando en mi carácter de secretaria ejecutiva de la red, 5 vicepresidencias, una de las cuales se ocupa precisamente del desarrollo urbano, los efectos y las necesidades de definir políticas en lo que hace a mitigar estos cambios vinculados al clima. Vicepresidencias de Desarrollo Social y Salud, de Gobernanza y Cultura, en definitiva, una organización horizontal que aborda todos los temas que hacen a las agendas de nuestras ciudades. Y una Secretaría Técnica Permanente, que es la que lleva la historia durante los 25 años y la seguirá llevando, que está en la ciudad de Montevideo, a cargo de la Intendencia Municipal de Montevideo. Para compartirles otros números y rápidamente que tengan una idea de cómo ha crecido Mercociudades como organismo y organización política en América del Sur, vemos que en 1995, que fue el año de su creación, dando origen a esta nueva organización, eran solo 12 ciudades, y así si vemos en esta línea histórica, pasamos en el 2000 a 40, a 100 en el 2005, para llegar a 361 ciudades en la actualidad. Esta red en crecimiento también no solamente estuvo vinculado con la cantidad de ciudades miembros de la red, sino también con cómo se fueron redefiniendo, resignificando los temas que nos ocupan, que precisamente tienen que ver con los temas de las agendas locales, ¿no? Temas que hacen que trabajemos para buscar que nuestras ciudades y nuestros territorios sean cada vez más inclusivos, igualitarios, que con preponderancia en la distribución del ingreso, con la mejora de la calidad de vida de nuestros habitantes, trabajando para que tengan no solamente una habitación, un fin de mes, un empleo digno. Eso nos lleva a trabajar a partir de distintos temas que, como los vemos aquí, rápidamente pasan desde ambiente y desarrollo sostenible, un tema de agenda que evidentemente toca muy de cerca la agenda del Zoom Bilbao 2021, hasta
la innovación, que también nos ocupa en todos los dispositivos que tienen que ver con las agendas locales. En definitiva, nuestra misión, como lo hemos resumido aquí, trata de potenciar la identidad y la integración regional para asegurar el desarrollo de las ciudades y el bienestar en Sudamérica. Nuestra visión tiene que ver con ciudades integradas, inclusivas y participativas. Le podríamos agregar que en realidad el eslogan que ha transitado la red desde el año pasado y lo va a transitar hasta fin de año, dándole visibilidad a que entendemos que no hay desarrollo posible si no gestionamos nuestras ciudades con la ciudadanía. Gestionar la ciudad con la ciudadanía significa una coordinación importante y fuerte de la administración pública en alianza con los ciudadanos y ciudadanas. Esto quiere decir con las instituciones empresarias, con los sindicatos, con los organismos de financiamiento, con los organismos de innovación, porque no hay desarrollo posible sin duda sin esas 4 etapas. Los beneficios de ser miembro de Mercociudades, bueno, son muchos, pero en realidad aquí tratamos de compartirles los que entendemos más significativos. Se financian proyectos regionales, tenemos convocatorias anuales de proyectos de cooperación sur-sur, hay encuentros internacionales que abordan los distintos ejes temáticos que les comentaba recién, participación en espacios de proposición e incidencia política a escala regional y mundial. Mercociudades es miembro activo de CGLU, que es el organismo internacional de ciudades, ocupamos una silla en Naciones Unidas a partir de tener esa silla local en organismos internacionales. Bueno, como iniciativas regionales, además de estos proyectos que financiamos Sur-Sur, creemos que es muy importante el rol de la academia en el desarrollo y por eso hemos desarrollado un observatorio que le denominamos Ciudad-Universidad, sobre todo universidad pública, en donde estamos y hemos construido en estos años un banco de buenas prácticas y cómo en este caso la academia resuelve los problemas de nuestros ciudadanos, de nuestras ciudadanas, a partir de intervenir en una agenda específica o resolver un problema específico en nuestros territorios. Hablábamos de ciudades diversas, de ciudades multiculturales e interculturales y por eso le hemos dado visibilidad y le damos visibilidad a partir de una campaña que denominamos La diversidad que hay en ti. Sin duda, en nuestras ciudades habitan, ustedes saben que la migración en América Latina hoy es una línea importante en nuestras agendas políticas locales por el gran movimiento que hay de ciudadanos y ciudadanas de otros países que terminan radicándose en nuestras ciudades. También es un tema que claramente lo tienen las ciudades de España y por eso es importante, digamos, en este pensar las planificaciones estratégicas de nuestras ciudades y también la movilidad de nuestras ciudades desde una perspectiva que atraviese esa diversidad, tanto la perspectiva de género, de juventudes y también de esas diversidades culturales que tenemos en las ciudades. También estamos trabajando una política regional fuerte a partir de la consolidación del Instituto de Turismo de Mercociudades. Para terminar, como les decíamos, es una red básicamente política, es una red que nuclea a estos gobiernos locales, pero que también tenemos organizaciones socias desde organismos también de América Latina, pero también organismos internacionales. Son varios, digamos, los ejemplos y no quiero ahondar en el tiempo que me toca. Sí comentarles, ahí tienen los mails para comunicarse eventualmente y rápidamente mostrarles un video que va a graficar un poco, a ver si lo tenemos por aquí, para darle un poco de imagen a lo que estamos hablando.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar, simplemente a modo de presentación, en este Side Events tenemos representantes de ciudades de Argentina, de Uruguay, de Brasil, y va a estar también online participando desde la ciudad de La Paz, de Bolivia. Así que empezamos con el primer integrante de estas intervenciones, Lautaro Lorenzo, quien representa a la ciudad de Esteban Echeverría de Argentina, próxima presidencia de la red a partir del 3 de diciembre, y actualmente está a cargo esta ciudad de la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano Sostenible, Cambio Climático. Así que, Lautaro Lorenzo, adelante. Bueno, buenas tardes, gracias a todos y todas. Agradecemos a la organización de Zoom Bilbao por darnos este espacio. Simplemente una aclaración, que la Vicepresidencia de Cambio Climático y Desarrollo Urbano Sostenible la compartimos con el municipio de San Leopoldo, que hoy está aquí presente y con el cual venimos desarrollando un trabajo más que interesante. Un poco la idea de esta presentación era dar cuenta de cómo estamos enfrentando la sostenibilidad en Latinoamérica, dando un ejemplo en una ciudad intermedia como la que es Esteban Echeverría. Un poco para ponerlos en contexto, este es un mapa del plano del área metropolitana de Buenos Aires y este triángulo que estamos viendo ahí es el municipio de Esteban Echeverría. Está a unos 40 minutos, 50 minutos del centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es parte del área metropolitana que tiene, el área metropolitana de Buenos Aires tiene el orden de 14 millones de habitantes y es uno de los aglomerados urbanos más grandes de América Latina. Algunos datos de contexto: nuestro municipio está compuesto por las localidades de Canin, Monte Grande Sur, El Jahuel, Monte Grande, Luis Villón y 9 de Abril. Hay una importante heterogeneidad demográfica. Tenemos un componente importante, cerca del 10% de nuestra población son migrantes y una población aproximada de 370.000 habitantes según las proyecciones basadas en el último Censo Nacional de Población. Somos una ciudad intermedia con un nivel de escala importante en un contexto metropolitano en un país emergente. Un dato importante en cómo en estos años de gestión, desde que el intendente Grey desde el intendente asumió su mandato, en 2008 había solamente un 19% de población cubierta por red de agua y cloacas. Hoy, 80% de la población, 80% de los vecinos y vecinas del municipio de Esteban Echeverría tienen cobertura de red cloacal, y un activo muy importante no solamente es la cobertura de red, sino la planta de efluentes El Jahuel, que tiene capacidad para tratamiento hoy en día de 300.000 habitantes y tiene capacidad para ser ampliada hasta 600.000, con lo cual está planificada para poder modularmente cubrir las necesidades de aquí a por lo menos el 2040. Otro tema importante, como comentábamos, con la provisión de agua de red se ha atacado desde varios lugares. Obviamente por el tema de aguas subterráneas, porque Argentina tiene el área de Buenos Aires tiene un muy buen acuífero, y se ha suplementado esto para áreas en donde es muy difícil llegar al acuífero con la construcción de plantas de ósmosis inversa, son 5 plantas depuradoras para garantizar la provisión de agua potable, y este tipo de inversiones se han hecho en los últimos 10 años para poder garantizar acceso al agua potable y segura a toda la población. Siguiente paso, que tiene que ver con la construcción de resiliencia y la sostenibilidad, hemos trabajado muy fuerte el tema de las inundaciones. 400 hectáreas comprendidas por la obra hídrica Las Flores para evitar inundaciones, más de 20.000 vecinos y vecinas beneficiados por la obra Albarracín, 45.000 vecinos por la obra hídrica Rincón y otros 23.000 vecinos beneficiados por la obra hídrica de la Cuenca Colón.
Básicamente con eso se han resuelto problemas estructurales que hacían a los problemas de inundación. Dada la ubicación privilegiada que tiene nuestro municipio en el contexto metropolitano, esto quiere decir que nos encontramos rodeados por dos autopistas, la autopista Ezeiza-Cañuelas y la autopista Richeri. Una conecta directamente con el Obelisco, la otra conecta directamente hacia el suroeste de la provincia de Buenos Aires, y además de esto puede, digamos, irse a la capital de la provincia de La Plata sin necesidad de pasar por la ciudad de Buenos Aires, lo cual hace que nuestra ciudad sea un clúster muy interesante para desarrollo logístico. En ese aspecto hemos trabajado desde el planeamiento estratégico en generar condiciones para mejorar todo lo que hace a la capacidad logística del distrito. Tenemos empresas emblemáticas ligadas con esto, como la principal distribuidora de electrodomésticos de Argentina, el edificio central del Correo Central, donde se distribuyen prácticamente para todo Buenos Aires la correspondencia. Otros centros de logística y distribución del área supermercadista. Y el otro componente importante, digamos, que tiene que ver con esta lógica de ciudades inteligentes, seguras y resilientes, tiene que ver con la construcción de centros de monitoreo, en donde podemos integrar la problemática de la defensa civil, podemos de manera inteligente utilizar las cámaras tanto para garantizar seguridad como para trabajar en la construcción de previsión y de estar alertas ante los distintos tipos de emergencia, y algo que hemos utilizado mucho durante este periodo de pandemia en el cual tuvimos que estar muy alertas sobre esa cuestión. Tema relevante en lo que hace a la construcción de resiliencia y la mitigación del cambio climático es nosotros generamos una reserva natural del orden de las 700 hectáreas, es la Reserva Natural Laguna de Rocha. Estamos hablando de cerca de un 20% del territorio de nuestro municipio. Hoy en día es área de reserva para justamente mejorar el espacio público, pero también generar un reservorio de biodiversidad a nivel metropolitano y una zona buffer ante posibles inundaciones. Avanzamos desde el punto de vista ambiental con planes de forestación. Hemos avanzado permanentemente en lo que hace a renovación de luminaria. Hemos pasado de prácticamente un plan integral de cambiar toda la luminaria incandescente por luminaria LED. Tenemos planes de tratamiento de residuos, recuperación de residuos y educación ambiental. Y ya en lo que hace a pensar un poco la movilidad, la única manera de pensarla es trabajando desde el planeamiento. El primer paso que dimos para pensar trabajar la movilidad en nuestro distrito fue el planeamiento estratégico. Este planeamiento estratégico nos permitió, hace cosa ya de 10 años, entender, digamos, hacia dónde iban nuestras proyecciones de incremento de población, entender hacia dónde iban nuestros incrementos de avance del tráfico y cómo implementar cómo trabajar de manera articulada con el Estado nacional y con el Estado provincial para ejecutar e implementar obras que mejoraran la movilidad y toda esta mirada de hacia dónde teníamos que pensar el desarrollo estratégico del distrito. En esto también la importancia del desarrollo del espacio público. Hemos intervenido hemos generado de 27 nuevas plazas, hemos generado 60 espacios verdes puestos en valor, 78 plazas en total tiene el distrito y más de 300 equipos de juego son los que se han desarrollado y mantenido en todo este plan de fortalecimiento de espacio público. Último tema, como acá comentó Marcela Pietrantonio, nosotros 1, 2 y 3 de diciembre vamos a tener la 26 cumbre de la Red Mercociudades y aprovechamos esta instancia para invitar a todos aquellos interesados en conocer más de la red, en debatir sobre estos temas, en aportar experiencias y en que podamos generar distintos tipos de intercambio a que participen de nuestra cumbre. Nuestra cumbre es una cumbre que, al igual que la metodología de Zoom Bilbao, va a ser una cumbre híbrida con
con participación presencial y con participación virtual, garantizando que todos los espacios temáticos de la red Mercociudades que tienen cuestiones deliberativas se puedan realizar, no solamente sea una exposición de manera virtual, sino garantizar el intercambio franco más allá de las distancias. Desde ya muchas gracias y dejo al siguiente ponente. Gracias, Lautaro. Le damos paso entonces ahora a Richard Delgado, que viene de un querido país hermano para Argentina como Uruguay. Richard es director de Planificación y Movilidad del Departamento de Montevideo, así que nos va a compartir también su presentación en sus minutos. Gracias, Marcela. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la organización de Zoom por la invitación. Estamos aquí representando a Montevideo, a la Intendencia de Montevideo, al Departamento de Movilidad, en el cual ejerzo funciones. Y decirle que, bueno, pertenecemos a la secta de la movilidad. Entonces vamos a hacer una presentación que va a estar realizando una introducción, un contexto de dónde estamos, para después mostrar un poco los desafíos y algunas de las cuestiones que estamos tratando de trabajar en torno a esos desafíos. Primero, como para dar un contexto de dónde estamos hablando de Uruguay, un país que está entre Brasil y Argentina, nuestros hermanos, algunos de nuestros hermanos en el continente. Montevideo es la capital del país. Montevideo, a su vez, es la ciudad madre de un área metropolitana, el área metropolitana de Montevideo, rodeada por 2 departamentos. Departamentos son las jurisdicciones en las que se divide el país, que hay 19 jurisdicciones, 19 departamentos. Y tenemos una población total de 3,5 millones de habitantes aproximadamente. El área metropolitana de Montevideo tiene una población aproximada de 2 millones y Montevideo, la ciudad capital y también la ciudad madre de esta área metropolitana, un aproximado 1.380.000, 1.400.000 habitantes. En resumen, esta área metropolitana de Montevideo tiene en sí el 60%, contiene el 60% de las personas del país. A su vez, la capital departamental, Montevideo, aproximadamente viven en ella el 40% de las personas. Y otro dato importante para lo que vamos a ver después es que el 96% de las personas del área metropolitana es población urbana. Esto es bien importante cuando hablamos de tema de movilidad y también es bien importante cuando hablamos de sostenibilidad. Otra cuestión importante que traemos de este contexto poblacional y del territorio, estas características y marcas del territorio, es la baja densidad que tiene el departamento de Montevideo. Montevideo es un departamento que tiene un aproximado de densidad por kilómetro cuadrado de 2.500 habitantes y su área urbana tiene un aproximado de 7.500 habitantes por kilómetros cuadrados. Si lo comparamos, por ejemplo, con Cava, que tiene Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene aproximadamente 15.000 habitantes por kilómetros cuadrados, lo comparamos con cualquier ciudad europea. Estuve leyendo algo de Bilbao, 17.000, 18.000 habitantes por kilómetros cuadrados, Barcelona, 16.000 habitantes por kilómetros cuadrados y algunas otras ciudades latinoamericanas intermedias. Vemos que Montevideo tiene como característica territorial que es una ciudad de población dispersa, una ciudad extendida, con baja densidad. Eso voy haciendo como en el cine, el adelanto de la película, ¿no? Esto nos impone desafíos al momento de pensar la movilidad y también, como compartía en la presentación anterior, el compañero de Argentina, también nos impone pensar la movilidad en conjunto con las políticas territoriales urbanas. No se puede pensar movilidad como una sectorial aparte de las políticas territoriales urbanas. Entrando en el tema, tenemos el contexto, entrando un poquito más en el tema, queríamos compartir con ustedes algunas cifras que se basan en las encuestas de movilidad que realizamos en la Intendencia de Montevideo, en conjunto con los departamentos del área metropolitana y con algunos organismos multilaterales que nos apoyan, como el CAF, como PNUD.
traerle algunos datos de esa movilidad que nos pintan las tendencias sobre las cuales estamos trabajando. Traemos aquí dos encuestas de movilidad, la del año 2009 y la del año 2016. Allí lo que estamos mostrando es la distribución de los viajes, ¿sí? Del total de viajes, cómo se distribuyen por modos. Tenemos entonces que en el año 2009 teníamos el 43% de los viajes se distribuían por modo motorizado privado. ¿Qué es eso? Viajes que realizan las personas en sus autos particulares, camionetas particulares y motos. Teníamos que el 40% de los viajes se realizaban en transporte colectivo público y el 11% de los viajes se realizaban en bicicleta o caminata. Ahí hacemos una salvedad que es bien interesante. En esto también, que se ha dicho mucho en otras presentaciones en este evento y también en la introducción de Marcela, esto de pensar la movilidad, analizarla e investigarla. Las encuestas de movilidad hasta aproximadamente el 2010, 2015, despreciaban el viaje corto. El viaje corto, aquel viaje que las personas realizaban, que no tenía más de 10 cuadras, no era contabilizado como viaje, porque se decía que estaba inmerso en una vida cotidiana que no tenía un impacto real de traslado en la ciudad, ¿sí? Indudablemente que ha pasado mucha agua debajo de ese puente, entre ellos están los aportes que se hacen desde la mirada de género, en donde se dice, cuidado, todo viaje corto tiene una fuerte relación con la reproducción social de los hogares. Y allí hay una variable bien importante que son los viajes de cuidado, que muchas veces pueden estar escondidos en esos viajes cortos que a veces en la investigación se menospreciaba y que las administraciones a veces no tomaban como un insumo de trabajo y de planificación. Digo esto porque van a ver ahí que dice caminata de más de 10 cuadras. Eso está diciendo eso. Nosotros en la encuesta 2016 trabajamos con los viajes cortos, pero para hacerla comparable tomamos allí el viaje de 10 cuadras, ¿sí? Pero esto también es como un insumo nuevo que nos desafía a pensar, ¿sí? Toda la movilidad de los cuidados, todo ese viaje cotidiano que en algunos barrios de nuestro Montevideo es muy importante. Entonces tenemos, yendo al año 2016, que el transporte, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es que el transporte motorizado crece al 46%, o sea, del total de viaje pasamos al 46% de transporte motorizado, el transporte público colectivo pasa al 38% del total de viajes y la caminata y la bicicleta al 12%. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué tendencia estamos teniendo aquí? Básicamente tenemos aumento del transporte motorizado privado, o sea, aumento del uso del automóvil, la moto privada, una cierta disminución del uso del transporte público y una estabilidad del transporte en bicicleta, caminata, de la movilidad activa. Ahora, si nosotros vemos la brecha, al ver la brecha entre transporte motorizado y transporte público, vemos que esa brecha pasa de 2009 del 3% al 8%. Entonces allí tenemos una tendencia preocupante, que es aumento de motorización privada y disminución de viaje en transporte público. Tendencia que estamos tratando en este momento de estudiarla, de investigarla, pero creemos que la pandemia COVID ha impactado en reforzar un poco esta tendencia, quizá con otros motivos, ¿sí? Con un motivo de que quizás el transporte público, en donde tenemos acumulación de personas en el mismo, hay un cierto temor a veces expresado por algunos ciudadanos, ciudadanas en tomarlo. Entonces eso hay que investigarlo más, a ver cómo se reconfigura esta tendencia. Pero lo importante es que esa es la tendencia base que teníamos en nuestra ciudad. Bueno, a partir de eso, ¿cuál es el objetivo de la administración, de la ciudad? Indudablemente que aquí es promover una movilidad, como estamos hablando todos, accesible, inclusiva, segura, sostenible, pero el gran cambio es que, acompañando el paradigma de la movilidad, saliendo del viejo paradigma de transporte y tránsito, en donde lo fundamental eran los flujos, eran los viajes, en nuestra visión ahora lo fundamental es la persona. El centro de todo es la persona. Y la movilidad es un derecho básico de las personas. Y eso cambia bastante las relaciones, ¿sí? Porque en el viejo paradigma y en la vieja mirada, la persona era una carga que había que transportarla, ¿sí? Y ahora la persona es el centro de las políticas y las estrategias y la planificación de movilidad.
Vamos entonces de las tendencias y la mirada programática a lo que tenemos y a lo que estamos trabajando, que es lo que queremos compartir y dejarles. Si hablamos de movilidad activa en la parte ciclable, la promoción de la bicicleta, Montevideo al día de hoy cuenta con 58 kilómetros de infraestructura dedicada exclusivamente para la bicicleta, que conforman parte de la red cicloviaria Montevideo, y nos proponemos, indudablemente, que aquí hay como 3 pilares claros de política, que es profundizar la movilidad activa, promover la movilidad activa. Eso significa promover la bicicleta, promover otros vehículos de movilidad personal que están surgiendo y promover y dar las condiciones, las mejores condiciones para los viajes caminando, ¿sí? Para las personas que caminan nuestra ciudad y todos nuestros barrios. Así es que tenemos entonces, a partir de esta promoción que queremos hacer de la movilidad activa, tenemos proyectos y estamos trabajando en la ampliación de la red cicloviaria, en el calmado del tráfico en diversos barrios que tenemos en la ciudad. También estamos trabajando en instalar un sistema de bicicleta pública y aquí también estamos trabajando porque nuestras ciudades también, con esto de que estuvimos hablando al inicio, de la dispersión que tiene la mancha urbana, esa dispersión y esa extensión de la mancha urbana se ha construido en diversos y diferentes procesos, muchos de los cuales han sido de expulsión de población de los centros o de la ciudad central hacia una ciudad en la periferia, buscando, por ejemplo, terrenos, acceso a terrenos o vivienda de menor costo. Eso hace que muchas veces esos barrios, esos enclaves territoriales, tengan déficit de infraestructuras. Es así que en esto que queremos promover la ciudad de las personas, esta ciudad a escala humana, la Intendencia está trabajando con un plan vereda, ABC, que es parte de la política de la actual administración, y estamos trabajando en generar condiciones de caminabilidad en barrios que a veces no tienen infraestructura, ¿sí? A veces, ahí estamos diciendo que estamos trabajando en realizar veredas, en realizar sendas o mantenimiento de las infraestructuras que había. Muy rápidamente, otro de los objetivos que tenemos en el quinquenio, y esto está relacionado con las emisiones, así compartimos un material que es realizado por la Intendencia de Montevideo, la publicación del Inventario de Gases de Efecto Invernadero 2018, con base en datos del Ministerio de Industria y Energía del Gobierno Nacional, y así vemos que para Montevideo en 2018 el transporte es el que genera el 55% de las emisiones de CO2, y en base a ese, indudablemente traemos el de 2018 porque todos los números que vienen después fueron trastocados por la pandemia que estuvimos viviendo, digamos, ¿no? Allí la Intendencia tiene ha definido una estrategia para este quinquenio de transformar estructuralmente el transporte, orientándolo hacia la movilidad eléctrica y sostenible, ¿sí? Esto es uno de los pilares. Pertenezco al Departamento de Transporte, somos una sola intendencia, estamos coordinando con el Departamento de Gestión Ambiental y trabajando en esto, e indudablemente tenemos algo que nos ayuda ahí, que es la alta capacidad que tiene el país en energías renovables, ¿sí? Eso es un activo que tiene el país y que Montevideo quiere aprovechar para esta estrategia. Después, otro de los objetivos que tenemos es, en la promoción, viene en la línea de lo anterior, digamos, ¿no? Más sectorial que es promover la electrificación masiva del transporte público. En este momento, al año 2021, contamos con 31 unidades eléctricas que ya están incorporadas al transporte público de Montevideo. El transporte público de Montevideo tiene 1.500 unidades. Y también se han incorporado 78 taxímetros al servicio de taxi. Montevideo tiene unos 3.000 taxis de flota. Allí lo que se está haciendo es planificar el escalamiento de las unidades, principalmente en transporte público colectivo, ¿sí? Eso se está trabajando a su vez con las empresas. Sepan que el servicio de Montevideo es regulado por la Intendencia de Montevideo es el regulador del servicio, pero las empresas que brindan el servicio son empresas privadas. Hay una mesa de trabajo que está trabajando en el escalamiento
de la electrificación masiva del transporte público. Allí hay varios desafíos. Hay desafíos de regulación, hay desafíos de readecuación de subsidios, hay mucha cosa a trabajar para la electrificación masiva del transporte público colectivo. Relacionado con esto también, esta readecuación, este cambio de matriz, esta descarbonización del transporte público colectivo lo estamos enfocando en dos corredores principales, que son los que está trabajando Movilidad en conjunto con el Gabinete Urbano, que son corredores metropolitanos, Ciudad Vieja a Pando, o sea, cruza el departamento de Montevideo y toma parte del departamento de Área Metropolitana a Canelones, y hay otro de los ejes que cruza el departamento de Montevideo por una avenida que se llama Avenida Italia y continúa por otra avenida del departamento de Canelones. Entonces estamos generando no solamente corredores exclusivos para el transporte público, de privilegio del transporte público, sino que también estamos conectando área metropolitana. Allí también estamos trabajando actualmente en la readecuación de algunas líneas de transporte colectivo, porque detectamos que en la ciudad todavía teníamos algunos barrios con problemas de accesibilidad, ¿sí? Es así que el plan ABC, de Atención Básica a la Ciudadanía, en su componente movilidad, tuvimos 20 líneas que se crearon líneas nuevas y otras líneas se readecuaron sus frecuencias y sus recorridos para generar mayor accesibilidad en el territorio a la población. Es así que en este año mejoramos la conectividad y la accesibilidad a 50.000 personas en el departamento. Otra cuestión que nos parece relevante en esto de promover una ciudad sana, sostenible y segura es todo el trabajo que estamos realizando en relación con la siniestralidad. Decirles que Montevideo tiene una tasa de 6 fallecidos cada 100.000 personas. Esta tasa de fallecidos es del año 2020. Era el objetivo que nos habíamos propuesto. Hace unos largos años que se venía trabajando en este objetivo. Montevideo partió hace unos 8 años de tasas del 13, del 14 cada 100.000, y se trabajó mucho para llegar a una tasa de 6 cada 100.000 y se quiere seguir profundizando a través de estrategias de promoción de movilidad activa, de pacificación de tránsito y también de privilegio del transporte público colectivo. Y terminando, una cosa que nos parece bien importante, Montevideo tiene un plan de movilidad urbana que se elaboró para el periodo 2010-2020 y estamos en este momento en revisión de ese plan, el plan de movilidad urbana 2010-2020, estamos revisándolo y estas líneas que estuvimos presentando y algunas otras son las que estamos discutiendo, trabajando, reflexionando para generar el nuevo plan Montevideo de aquí a 15 años en materia de movilidad. Este es un gran desafío que tenemos porque todo esto que estamos hablando lo queremos plasmar en el plan y además este plan indudablemente tiene que ser un plan en donde la sectorial de movilidad se encuentre con la planificación urbana, ¿sí? Porque indudablemente que el ordenamiento, somos una parte del ordenamiento del territorio. Así que con esto les agradezco y les dejo la próxima presentación. Bueno, Richard, muchísimas gracias, Richard Delgado, desde Montevideo. Invitamos ahora, para ser cuidadosos con el tiempo, a nuestros amigos de Brasil, vienen de la ciudad de São Leopoldo, Pedro Acevedo Vasconcelos y Anderson son del equipo de la Prefeitura de São Leopoldo, quien actualmente co-coordina, como aclaraba Lautaro, la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano y Acción Climática. Así que adelante, si se dirigen al atril. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, agradecer mucho a esta invitación, a saludar al Ayuntamiento de Bilbao y la Petronor, que son los organizadores del evento. Agradecer también a Marcela y a esta invitación para nuestra red, y es un placer y un honor para nosotros estar acá, presentando un poco de nuestra experiencia de San Leopoldo, pero también aprendiendo mucho con las experiencias de otras ciudades y que podamos
ver aquí en estos días del Zoom Bilbao. Bueno, yo voy a ser breve porque queremos hablar un poco de nuestra experiencia de San Leopoldo, pero también hablar en un contexto un poco más amplio del tema ambiental y el momento delicado que estamos viviendo, ¿no? San Leopoldo es una ciudad en Brasil, Rio Grande del Sur, ahí cerca de Uruguay, ¿no? La región más sur del país. Tenemos una población de 240.000 habitantes, estamos ahí en la Gran Porto Alegre y tenemos una experiencia ambiental muy importante. Estamos viviendo un contexto ahora en Brasil que es importante así hablar un poco, porque, y acá tracemos algunas imágenes que nos impactan un poco. Bueno, seguro que esta imagen no nos representa, porque sabemos que todo el continente sudamericano no es una gran floresta, un lugar preservado, ¿no? Pero también hemos visto en estos últimos años una situación de incendios, de quemadas, de una tragedia ambiental muy grande en Brasil, en nuestro continente también, y eso tiene producido un problema grave por toda la preocupación que tenemos con la mudanza climática, el cambio climático, que Brasil y América del Sur tienen un papel importante de contribución cuidando justamente de estos temas ambientales, y vemos hoy, infelizmente, el gobierno brasileño con un cambio de políticas ambientales que nosotros no apoyamos, no concordamos, y nuestras ciudades están en la contramano de este esfuerzo porque justamente estamos haciendo un esfuerzo de preservación ambiental, de proteger todas nuestras áreas ambientales. Nosotros somos una ciudad que es cortada por un río también, y hay un trabajo muy importante que está siendo hecho en este sentido, y bueno, tenemos que hacer nuestra parte también para contribuir con el tema de cambio climático. Entonces, nos oponemos a ese modelo de desarrollo, creemos en un sistema justo, sostenible, y por eso estamos acá. Bueno, San Leopoldo, como decía, es una ciudad que tiene una población pequeña comparado con las otras ciudades de Brasil, pero es una ciudad importante en la Gran Porto Alegre, que tiene como 3 millones de habitantes, y tenemos desarrollado muchas iniciativas importantes en esta área ambiental. Podemos decir que San Leopoldo es una referencia de este tema ambiental en Brasil también, y Anderson después va a hablar un poco de eso, porque tenemos una tradición muy antigua de lucha ambiental, de ambientalistas, de movimientos sociales, de la sociedad civil, de la ciudadanía, que lucha por la preservación del río, del agua y de todo es que nuestras riquezas ambientales, que son muchas, ¿no? Y bueno, hablar un poco del contexto nacional también para que ustedes tengan idea de qué estamos hablando. Actualmente en Brasil, 83% de nuestra matriz energética es procedente de fuentes renovables. Hidroeléctrica 63%, el viento 9.3%, biomasa y biogás 8.9% y solar centralizado 1.4%. Entonces, el potencial también de generar energía renovable en Brasil es muy importante, y nuestra ciudad también está construyendo iniciativas en ese sentido. Sin embargo, somos vulnerables también a una crisis de la gestión de agua que estamos viviendo hoy, que es la peor crisis registrada en los últimos 91 años. Y ahora, por falta de planificación, estamos generando la mayor cantidad de energía termoeléctrica de nuestra historia. Eso tiene que ver con esta situación que estamos viviendo en Brasil. A pesar de todas las políticas nacionales construidas, de un consejo, de un plan nacional y de un acúmulo de décadas, estamos viviendo hoy un momento muy complicado, y para nosotros que somos ciudades comprometidas con el tema de enfrentamiento al cambio climático y el desarrollo sostenible, es un desafío aún mayor, ¿no? Entonces, eso que estamos queriendo contextualizar, que todo este esfuerzo está viviendo en este momento una situación muy grave
porque la política nacional anda a otra dirección. Entonces, más que nunca debemos tener la descentralización de la generación de energía y las ciudades preparadas para el peor escenario. En San Leopoldo tenemos una planificación municipal de gestión energética y en realidad que hace parte de un plan de gestión ambiental más amplio que tenemos, que también fue construido con la participación de la sociedad civil, y que yo invito ahora a mi colega Anderson Etter, que es el secretario de Medio Ambiente. Yo no me presenté antes, yo soy secretario de Cultura y Relaciones Internacionales en San Leopoldo, y Anderson es el responsable de Medio Ambiente. Y Anderson, antes de eso, y va a hablar un poco de esa experiencia también, estaba frente de nuestra autarquía de agua, que se llama SEMAI. Entonces le invito a Anderson a hablar un poco. Anderson va a hablar en portugués, pero me parece que se habla despacio, todos comprenden. Y va a presentar un poco nuestro plan de gestión ambiental de San Leopoldo. Buenas tardes. A crise hídrica já registrada pelo Pedro, em verdade, se configura numa crise de gestão hídrica. Tanto é de que a previsão para o ano de 2022 é de que o Brasil sofra um apagão elétrico devido à sua incapacidade de gerar energia devido às condições que estão postas, tanto na caracterização que é de conhecimento dos senhores e senhoras quanto ao desmatamento da Amazônia e o que isso tem refletido em nossos rios, bacias hidrográficas, como também a dificuldade de se implementar políticas de eficiência hidroenergética. E a cidade de São Leopoldo, ela se caracteriza por ser o segundo município do Brasil a ter uma legislação municipal que estabelece para as perdas físicas decorrentes do sistema de abastecimento público, como também das perdas decorrentes, as chamadas perdas comerciais. Nós temos metas, indicadores que devem ser adotados pela autarquia de saneamento do município. Portanto, a cidade de São Leopoldo, ela configura no seu plano municipal de gestão ambiental a adoção de conceitos de gestão energética descentralizada na forma de uma planificação energética local e que está composta com a participação da sociedade, das universidades e da academia. Eu, além de exercer a função de secretário do Meio Ambiente, presido o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica, que é o primeiro comitê instituído no Brasil no ano de 1988. E o tema da crise de gestão hídrica passa necessariamente por esse conflito existente com os diferentes usuários, agricultura, indústria e operadoras de saneamento. Portanto, nós estamos agora na constituição do nosso Observatório Municipal do Clima, adotando medidas de conservação e buscando essa eficiência através de ações voltadas ao uso de energia fotovoltaica nos prédios públicos, assim também como nas práticas existentes na prestação do serviço de saneamento de abastecimento de água. Portanto, nós temos uma série de ações em desenvolvimento, constituído por este conselho formado pelo município com a sociedade, estabelecendo a governança necessária para que possamos adotar práticas e medidas de eficiência. Nós temos a representatividade de uma experiência que foi constituída por uma empresa da cidade de São Leopoldo e que hoje atende a toda a América Latina, que é dentro do programa de eficiência hidroenergética, o SEMAI Sustentável, a adoção do turbogerador, que consiste
no uso da força da água para fins de geração de energia elétrica, de forma a termos um menor custo quanto ao pagamento da energia, uma redução de perdas no sistema, mas também assegurando uma melhor pressão, o que acaba corroborando para que não tenhamos vazamentos de rede e perdas físicas ao longo de todo o sistema. Então, aqui está o exemplo, essa empresa chamada Igra, do município de São Leopoldo, e que desenvolveu essa tecnologia que hoje é adotada por muitos municípios da América Latina, tendo o pioneirismo da cidade de São Leopoldo como sendo a primeira a implementar tal mecanismo. Portanto, além desta ação, nós também temos na nossa estação de tratamento de esgoto a instalação de placas voltaicas que garantirão o funcionamento de todo o sistema de esgotamento sanitário desta planta através do uso de energias fotovoltaicas, e do qual pretendemos ampliar para todos os prédios públicos do município, escolas, delegacias, enfim, todo o prédio público será atendido com a energia solar. Como já dito pelo Pedro, a cidade de São Leopoldo ela se caracteriza pelo seu pioneirismo nas ações voltadas à sustentabilidade. Temos o reconhecimento nacional pelo fato de termos muitos ambientalistas que tratam do assunto há vários anos, e podemos citar novamente a experiência bem-sucedida que é o Comitê de Gerenciamento, que serviu de base para a legislação do Estado do Rio Grande do Sul e também contribuiu na construção da legislação nacional. Portanto, nós temos aqui, dentro do plano diretor do município, a aplicação de incentivos à população, no sentido de que possam garantir a reutilização de água, a retenção da água da chuva, enfim, a utilização de energia solar. Nós temos como contraponto à política adotada pelo governo federal a adoção de práticas de controle e fiscalização ambiental de forma planejada. Planejamento de gestão ambiental da cidade de São Leopoldo, ele se notabiliza em relação aos demais municípios do nosso país. E, infelizmente, presenciamos, na atualidade, através das práticas adotadas pelo governo federal, uma redução no controle e fiscalização ambiental configurado nos nossos organismos instituídos, em que, em várias ocasiões, estão tendo a redução das suas atividades. Além disso, o fato da legislação que está em debate pelo governo federal e por integrantes do Congresso Nacional, que aniquilam, que exterminam com o licenciamento ambiental, que exterminam com áreas de preservação permanente em regiões urbanas. Portanto, a cidade de São Leopoldo, na contramão desta política, adota, através de um parque ambiental e uma unidade de conservação de 700 hectares, no coração da cidade, nós temos, além deste, mais 2 unidades de conservação que nos trazem uma diferente configuração. Devolvo a palavra agora, então, ao nosso secretário de Relações Institucionais. Obrigado. Sí, sí. No solo para encerrar, gracias Anderson. Es importante un poco traer esta experiencia que estamos hablando acá, pero claro, también hablar un poco de nuestros desafíos futuros, y ahora estamos empezando un trabajo tanto con placas fotovoltaicas que Anderson hablaba en todos los predios públicos, pero también en esta estrategia de incorporar los ODS como indicadores del municipio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos estructurando un observatorio municipal de clima y energía que tiene como objetivo articular la temática de cambio climático global
construir soluciones compartidas para la sustentabilidad y desarrollar el inventario municipal que todavía nosotros ainda no tenemos. Entonces ahora estamos empezando ese esfuerzo del inventario que va a ser muy importante para estructurar toda esta política. Muchas gracias y buen debate a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los amigos de Sao Leopoldo, tanto el secretario de Medio Ambiente como secretario de Cultura y Relaciones Internacionales, que trajeron al Zoom Bilbao otra mirada desde la red de Mercociudades. Tenemos ahora, no sé si está conectado, La Paz. Buenas tardes, Marcelo, justo. José Carlos Campero. Bueno, aquí está en este formato híbrido que también ha permitido Zoom Bilbao. Otro compañero de Mercociudades representando a la Alcaldía de La Paz. Bueno, buenas tardes, Marcela. Desde La Paz, en el marco de nuestra política de descarbonización de la ciudad, se inscribe de forma muy importante la política de movilidad sostenible. Si podemos avanzar un poquito la presentación, por favor. Ok, una clara tendencia de nuestro parque automotor en los últimos años, más de una década, es que estamos en la ciudad de La Paz, que es la capital política, donde tenemos alrededor de casi 900,000 habitantes, un poco menos en cantidad de vehículos, tanto de uso particular, público u oficial. Estamos ya en el 2021 en 500,000 de vehículos, es decir, casi vamos a llegar a un poquito más de, poco más de la mitad de vehículos que tenemos de población, que este es un tema preocupante, especialmente por las características de contaminación que, dada las condiciones de la ciudad de La Paz, se deben a este tipo de movilidad principalmente. Adelante. El otro tema es que, si bien Bolivia es un productor de hidrocarburos, ¿no? Nosotros tenemos un importante grado de subsidio a los mismos cuando de vehículos se trata. Las cifras son más o menos las siguientes. Desde el 2006 al 2019, el agregado de subsidio a los hidrocarburos ha casi llegado a los 7,000 millones de dólares y se planifica que entre el 2020 y el 2030 esto vaya a llegar casi a los 11,000 millones de dólares, lo cual es muy preocupante para el Tesoro General de la Nación. Adelante. También estamos hablando de las reservas de gas natural que tenemos. Brasil y la Argentina son nuestros dos principales mercados de exportación. En ausencia de importantes políticas de exploración, estamos enfrentando escenarios hacia futuro, un futuro sumamente cercano en el que, en el mejor escenario, agotaremos nuestras reservas para el 2030 y en nuestro peor escenario, esto se adelantará hacia el 2027, poniendo en una difícil situación al país de convertirse en un importador neto de combustibles para cubrir con esa demanda vehicular que tenemos no solo en la ciudad de La Paz, sino en el resto del país. Adelante. En términos de lo que es la movilidad urbana dentro de la ciudad, vemos que un 75% de los vehículos, como objetivo de su uso, están centrados en principalmente ir al trabajo o ir a la universidad o a la unidad educativa, en el caso de los que son menores de 18 años, ¿no? Y si vemos cuál es la composición del tipo de vehículo, el 76% de este componente de casi 500,000 de vehículos es transporte tradicional, que en el caso de La Paz es transporte público-privado y transporte público-público. Y a esto me refiero porque
el transporte público privado funciona como un servicio de transporte público, pero son vehículos en manos de propietarios privados, mientras que en el caso del transporte público es el bus de propiedad del gobierno municipal de la ciudad que ejerce este transporte. Si ustedes se fijan, ahí el Pumacatari, que es nuestro bus de transporte público, no llega ni al 1% de usabilidad en su participación poblacional, y el teleférico, que es la gran innovación que tenemos, es el primer y más grande sistema urbano de transporte de personas en el mundo, no llega al 2.5, está rondando el 2.29%. Por lo tanto, entre los dos más grandes servicios de transporte público que tenemos en la ciudad, no llegamos ni al 5% de la demanda que tenemos ahora como cobertura. Adelante. Lo otro importantísimo es que desarrollando los estudios, ahí podemos ver en el tamaño de las flechitas, los vehículos eléctricos son muchísimo más baratos que los vehículos a gasolina o diésel que hoy componen la mayor parte, más del 99% de nuestro parque vehicular, y vemos que el costo por kilómetro de 0,02 centavos de dólar versus los de diésel, que es de 0,04 centavos de dólar, o el de gasolina, que es 0,05 centavos de dólar, ¿no? Entonces, de hecho, si nosotros empezamos una transición a sustituir vehículos a gasolina y diésel por vehículos eléctricos, además vamos a estar generando un importantísimo ahorro no solo a los usuarios de vehículos particulares, sino principalmente a los usuarios de vehículos públicos y obviamente al erario no solo del país, sino también al de la ciudad. Adelante. El otro tema interesantísimo es que como país nosotros tenemos una sobreoferta de energía eléctrica, ¿no? Nuestra energía eléctrica como oferta al 2020 rondaba los 3.177 megawatts, mientras que la demanda en ese mismo momento rondaba los 1.55. Hacia el 2025 vamos a tener una oferta de alrededor de 4.14, mientras que vamos a tener una demanda de 2.5, dejándonos un colchón bastante importante que puede convertirse en una oportunidad muy importante para la promoción de la electromovilidad. Adelante. Ya en la situación actual, esto es lo que tenemos. Adelante. Entre los avances que se han realizado en la ciudad ha estado la implementación de mi teleférico como competencia exclusiva del gobierno central, es decir, en el caso del Brasil o la Argentina, el gobierno federal. Tenemos más de 10 redes, esto es como si fuera un servicio de metro, pero aéreo. Esta es la más grande y único servicio de teleférico de transporte por cable en el mundo de estas características. Se han implementado los dos primeros sistemas de transporte municipal, tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad del Alto, que es la ciudad vecina, el La Paz Bus y el Huayna Bus. Y se ha creado también la Guardia Municipal de Transporte. Adelante. Se han creado en ambos gobiernos municipales secretarías de movilidad que están viendo este tema, aunque a partir de esta gestión dentro de la Secretaría de Gestión Ambiental, de la cual yo soy secretario, vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con energías renovables. También hay un control de tráfico y estacionamiento moderno. Recientemente, en los pasados 2 meses, el gobierno central ha sacado una nueva normativa que establece una reducción a 0 a los impuestos para la importación de vehículos híbridos o eléctricos, y de forma conjunta estamos trabajando en las 3 principales ciudades de Bolivia, La Paz, Cochabamba y Santa, con el gobierno central, implementando electrolineras para darle servicio a los vehículos híbridos y eléctricos que ya existen en nuestras 3 ciudades. En el caso de Bolivia, tenemos 26 vehículos entre híbridos y eléctricos, todos ellos son privados. Por lo tanto, no tenemos todavía una experiencia desde el transporte público de haber incorporado vehículos de este tipo. Adelante. Ya en el balance de las cosas que hemos venido haciendo a nivel nacional y con impacto en las ciudades, especialmente en La Paz, se identifica que hay una internalización en la planificación
de una estrategia de transporte que es prácticamente nula o en algunos casos algún chispazo de iluminación para incorporar algún lineamiento estratégico, pero que no merece ningún tipo de opinión. Tenemos un transporte municipal con altísima calidad de servicio, esto es lo más reconocido por sus usuarios, pero con muy baja sostenibilidad. En el caso de La Paz, el subsidio al transporte urbano público llega al 84% de su costo. Tenemos una guardia municipal que lastimosamente tiene una fuerte sobreposición potencial con las competencias y atribuciones que tiene la Policía Nacional, y esto nos genera constantes problemáticas de coordinación. Tenemos un abordaje de la mejora del transporte público tradicional, este que les decía público-privado, que es bastante bajo o nulo, con elevados niveles de incumplimiento de la normativa del gobierno municipal. Y finalmente un transporte metropolitano e intermunicipal que solamente se traduce en el servicio de teleférico que une las dos ciudades más importantes del departamento de La Paz, como son la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto. Adelante. Por lo tanto, ¿no? Respecto de este balance tenemos las siguientes consecuencias evidentes que estamos viviendo desde un poco antes de la pandemia, agudizadas por la pandemia y ahora en una situación bastante parecida a un escenario de pospandemia. Tenemos una solución integral al transporte público cada vez más complejo. Esta interacción entre el servicio público-privado y el servicio público-público se ha tornado cada vez más conflictiva, mucho más centradas en intereses no solo económicos, sino también políticos, lo cual ha elevado de forma importantísima el costo de estar implementando políticas en este sector. Por lo tanto, tenemos un deterioro permanente en la calidad del transporte público-privado, porque, como les comentaba, hay un elevado incumplimiento de las normativas de calidad y de regulación que genera el gobierno de la ciudad. Muchos de los transportistas y de los sindicatos de transportistas que operan en la ciudad de La Paz son sindicatos y son transportistas que radican en el municipio del Alto, ¿no? Y por lo tanto esto genera un choque político constante. Hay un deterioro bastante marcado en los últimos 5 años en la calidad del aire. De mi secretaría depende la medición de la calidad del aire, cosa que hacemos de forma diaria, y hemos podido evidenciar el deterioro muy importante de esto en el último quinquenio. Y obviamente, a partir de la pandemia, se han incrementado los niveles de inseguridad de los vehículos y se han elevado, ¿no?, los robos y afectaciones a todos los vehículos, no solo privados, sino también públicos. Finalmente, un nuevo paradigma de la movilidad, ¿no?, es algo que nos queda pendiente todavía, porque hasta el momento solo ha quedado en el discurso con algunas pinceladas, como ustedes han podido ver, que se han estado trabajando desde el gobierno central, que tiene completamente la competencia sobre esta temática, y algún apoyo que se está dando desde el nivel departamental y especialmente local. Sin embargo, hasta el momento, y esto debe quedar claro, no ha habido ninguna convocatoria desde el gobierno central para empezar a coordinar en una temática tan importante, habida cuenta las restricciones de nuestra actual matriz energética hacia el mediano plazo, como puede ser el 2027 o el 2030, como los escenarios inmediatamente futuros en los cuales vamos a transformarnos en importadores netos de hidrocarburos. Adelante. Algunas de las sugerencias es que debemos abrazar este nuevo paradigma de forma importante a través de la implementación de políticas de Estado para estimular el cambio de paradigma, el cambio de matriz energética y la creación de un fideicomiso que específicamente nos ayude a financiar la política de electromovilidad en las 3 principales ciudades de Bolivia. Esto más o menos se ha calculado en $3 millones, o sea que no es tampoco una cifra que sea imposible o muy importante a considerar. Segundo, un diseño e implementación de la tarifación, el despacho y la facturación de lo que supondría el funcionamiento de electrolineras que estén a lo largo y ancho de estas 3 ciudades.
la implementación de políticas municipales para impulsar la electromovilidad y la instalación de puntos de recarga, pero tomando muy en cuenta de que éstas no distorsionen la lógica de transitabilidad urbana que se está trabajando, la implementación de políticas de parales para impulsar la electromovilidad y la instalación de puntos de recarga en ciudades intermedias y que a través de este mecanismo se posibiliten los viajes entre las principales ciudades sin problemas de recarga, realizar importantes procesos de difusión tanto de las ventajas económicas como las ventajas ambientales de la electromovilidad. Adelante. El otro tema tiene que ver con que una vez que impulsemos y nos involucremos e implementemos políticas agresivas para cambiar nuestra matriz energética a una matriz más limpia y en el caso de la electromovilidad también es importante darle una sostenibilidad a este cambio. Esto quiere decir que tenemos que al mismo tiempo de incorporar vehículos eléctricos, generar las condiciones para el servicio postventa de los mismos, es decir, dando un importante soporte técnico, mantenimiento, infraestructura de apoyo logístico y acceso a recarga rápida y convencional, la convencional que estará situada en parqueos públicos o en los domicilios de los dueños de estos vehículos, y la carga rápida y la ultra rápida que deberían ser los tipos de carga que deberían estar establecidos en la vía pública. Adelante. Y finalmente, tenemos que trabajar sobre incentivos tributarios y no tributarios de forma tal de generar los estímulos correctos para incrementar el número de vehículos importados eléctricos e híbridos, los insumos asociados a los mismos y también impulsar una política importante de conversión y mantenimiento de vehículos ya existentes en el país, especialmente aquellos que están centrados en el servicio de transporte público, para empezar a realizar una conversión de los mismos a energía eléctrica. Segundo, la liberación de gravámenes. No, atrás, por favor. Estamos en la... Ok, gracias. La liberación de gravámenes aduaneros a los vehículos, como ya lo hemos hecho, pero también a los repuestos y a las autopartes de los mismos, rebajas en impuestos municipales por la propiedad de los vehículos, una facilidad en el tema de matriculación. Nosotros tenemos una empresa boliviana que produce vehículos eléctricos que se llama Quantum y de forma impresionante chocado con la legislación nacional porque no hay legislación nacional para matricular vehículos que no sean a gasolina o diésel, ¿no? No hay legislación que establezca la existencia de vehículos eléctricos en el país y por lo tanto se les ha dado una matrícula especial por el momento hasta que esta legislación se modifique. La incorporación de nuevas tecnologías en los planes curriculares en las universidades, institutos y escuelas de formación técnica de forma tal de generar los recursos humanos que nos permitan darle sostenibilidad a los servicios postventa de los vehículos híbridos y eléctricos. Y finalmente, el fomento a emprendimientos de talleres de transformación y mantenimiento que deberían ser nacionales y no deberían estar asociados a las empresas importadoras de estos vehículos. Adelante. Con esto, estimada Marcela y estimados compañeros, yo termino la exposición sobre la experiencia que estamos viviendo en Bolivia y particularmente en La Paz, y les agradezco también a ustedes por la información que nos han provisto, porque de ella estamos aprendiendo y esperamos estar ya de forma presencial en siguientes reuniones de Mercociudades. Muchas gracias, Marcela. Bueno, José Carlos, te saludamos desde aquí, desde la ciudad de Bilbao. Muchas gracias por tu intervención. Seguiremos en diálogo, entonces, esperemos en forma presencial en breve. Bueno, vamos a dar paso a la última intervención del Side Events Mercociudades y los retos de la transición hacia un nuevo modelo energético en América Latina. Para eso lo invitamos a la trila al contador Omar Fará, presidente de la empresa Talleres Tandil y presidente de la Asociación y Pequeña y Mediana Empresa. Adelante. Buenas tardes. Gracias por la invitación a este importante evento. Pertenezco y vengo del sector privado, estoy acostumbrado en la Argentina a hacer ajustes, así que voy a hacer el ajuste correspondiente en el tiempo. América Latina viene cambiando, podemos visualizar un proceso acelerado
en las últimas décadas. Las pequeñas ciudades se han ido convirtiendo en grandes ciudades. Sin embargo, los servicios públicos, la movilidad urbana, la infraestructura, el financiamiento, el derecho a una ciudad sostenible ecológicamente y la asociatividad entre los sectores públicos y privados continúan siendo un tema que desafían a poner lo mejor de todos nosotros para transformar ese paradigma en nuestra región. Yo tenía previsto brindar una serie de datos, considero que ya no es necesario por el tiempo y me voy a dirigir a la parte que me interesa que podamos ver. Cuando el monseñor cardenal Jorge Bergoglio dijo que sus compañeros cardenales habían ido al fin del mundo a elegir al Papa, tenía razón, y Bergoglio vivía por acá en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos a 358 kilómetros, con lo cual estamos un poquito más allá del fin del mundo. Esa es mi ciudad. Ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. Esta es la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Tandil, a 170 kilómetros del puerto de Mar del Plata, a 358 kilómetros del obelisco de la capital federal. Es el interior de la provincia, parte de la pampa húmeda, es la zona rica de producción agrícola-ganadera, minera, cuenca lechera, zona de los chacinados, de los salames, de los quesos, una zona altamente productiva y una importante zona industrial, conjuntamente con Rosario, Córdoba y una parte del conurbano bonaerense. Esa es la ciudad de Tandil. Algunas imágenes de la ciudad de Tandil. Es una ciudad atractiva turística por su naturaleza, famosa por esta piedra que se llama la piedra movediza. 300.000 toneladas paradas en 1 centímetro cuadrado, que se mantuvo así por mucho tiempo, hasta el año 2012 se cayó esta piedra y Tandil se hizo famosa por la oscilación de la misma, y por esa razón en estas pequeñas sierras más antiguas del mundo se radicaron muchos picapedreros y de ahí viene la tradición minera de Tandil. Tandil ha ido teniendo dificultades en cuanto a la generación de energía, pero el intendente, con el apoyo de la comunidad, hace 4 años atrás aproximadamente, en el intento de erradicación de una termoeléctrica para la generación de energía, se negó, la ciudadanía se negó y se rechazó la instalación de la termoeléctrica, permitiendo la generación de energía eólica y de paneles solares, fotovoltaicas. Esto ha permitido que en nuestra ciudad el 15% de la energía de su consumo sea abastecida por generación propia a través de la usina de Tandil, que es una entidad mixta del sector público y privado, y a través de Cretal, que es una cooperativa eléctrica que genera energía en la zona rural. Es decir, cuando uno piensa en cuál es la pequeña gran contribución que puede hacer en el uso de energías renovables, en la negación a la continuidad de instalación de termoeléctricas que siguen siendo sumamente contaminantes, piensa que una forma es reducirlo aportando ese pequeño granito de arena a la ciudad en la que uno vive. Tandil es una ciudad de 140.000 habitantes que está en la provincia que ocupa el 40% de la población de la República Argentina. Estamos convencidos que la participación público-privada hace posible estas cosas. Tenemos ejemplos de su funcionamiento en nuestra ciudad y un paso importante lo hemos dado a partir de la unión de estas partes. Ustedes saben que estamos en la República Argentina, no nos sobran inversiones externas que podamos elegir quién, cómo, de qué manera, pero sí podemos aprovechar cuando hay voluntad de invertir.
La firma TMH, que es la firma ferroviaria más grande del mundo, es rusa. La embajada rusa han decidido invertir en la Argentina, están atendiendo en este momento toda la circulación de trenes del Gran Buenos Aires hacia la capital federal, en algunos aspectos trenes por ahora de movilidad de pasajeros y entrando en lo que son trenes de carga. La embajada rusa, a través del apoyo del desarrollo de planes de negocio de esta firma de capital privado en Rusia, la Universidad Nacional del Centro, que es una universidad regional que abarca la parte sudeste de la provincia de Buenos Aires, la Agencia de Planificación, que corresponde al Ministerio de Planificación de la Nación, que tiene sede y representación en Tandil, nuestra firma Talleres Tandil, que es un aglomerado de proveedores de esta industria, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Tandil, que es la entidad que yo presido y abarca las 330 empresas de mayor producción pequeñas y medianas de nuestra ciudad, el municipio de Tandil y el Instituto Pladema, que es el instituto que se encarga de hacer toda la simulación de los proyectos que se desarrollan, inclusive la simulación, manuales de conducción de los trenes ferroviarios, etc. Para entender un poco mejor en qué tiene que ver esta alianza y cómo contribuimos a un desarrollo más sustentable, a través de esto voy a tratar de explicarlo. Hay dos formas de acelerar un vehículo, apretando el acelerador o sacándole los frenos. Nosotros comparamos esto con el problema que tenemos de la movilidad sustentable tanto de personas como de cargas. En Argentina hemos perdido los ferrocarriles. En los años 90, prácticamente todos los pueblitos del interior del país que tenían vida gracias al ferrocarril, a partir de la eliminación de la circulación de los trenes, prácticamente quedaron sin población. Si algo tenía la Argentina es el tendido de red ferroviaria. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Entonces, una forma de mejorar la movilidad con menor contaminación es recuperando un medio de transporte que lleve mayor cantidad de carga, mayor cantidad de pasajeros, con una manera mucho más ecológica a través del tiempo, pero como en Argentina lo hemos perdido a la red ferroviaria, necesitamos recuperarla para después modernizarla. Eso, en términos de inversión y desarrollo y de acuerdo a las perspectivas que tenemos en este momento como país, en cuanto a inversiones que estamos recibiendo, es mucho más rápido que transformar toda la red de transporte carretero, llamémosles trucks, camiones, saliendo del diésel y pasando al consumo de baterías eléctricas o cualquier otro desarrollo de combustible que, si bien no es la electricidad, pueden ser combustibles sintéticos. De manera que nosotros entendimos que una forma de contribuir a esta mejor forma de consumir energía, de generar dióxido de carbono y de minimizar estos impactos tiene que surgir a partir de un primer paso. Este primer paso, ¿en qué consiste? Consiste en mejorar e invertir en toda la línea de transporte de pasajeros hacia la capital federal, recuperando los ferrocarriles y transformándolos en ferrocarriles eléctricos, en trenes eléctricos, triplas y cuádruplas, que van a ir desde el interior del país hacia la capital. Esto, en este proceso se está trabajando actualmente, está abriendo la licitación para que se puedan presentar las empresas interesadas, de las cuales hay una sola empresa interesada, que es TMH, grupo que compartimos para el desarrollo de la puesta en marcha de esta tecnología de transporte de pasajeros. Y en cuanto al transporte de carga, el destino más preciado es el destino de Vaca Muerta, la explotación del Yale, que es lo más actual que tenemos en Argentina, hoy bastante paralizado por la realidad económica del país,
pero entendemos que en un futuro muy cercano esto va a surgir como tiene que surgir, entonces estamos hablando de las cargas desde Vaca Muerta hacia el puerto de Bahía Blanca y todo el transporte adicional que eso genera, además de las cargas a Puerto de Necochea y Puerto de Mar del Plata con una red de ferrocarriles modernizadas y transformadas al mismo tiempo en lo que se puede avanzar. Todas estas entidades y empresas privadas están trabajando en este sentido para lograr una movilidad urbana y de carga mucho más sustentable en el tiempo, adaptada a la realidad que tiene nuestro país en este momento, como en diferentes momentos con una mayor incertidumbre y menos recepción de inversiones, pero siempre hay algún grupo de inversión que le interesa realmente desarrollar estos aspectos que están en pañales en la Argentina, y nosotros entendemos que a través de este panel de proveedores que actúan dando forma a las necesidades que la inversión de este grupo de inversores plantean a la hora de llevarlo a la realidad, harán posible este pequeño aporte en nuestra ciudad, una ciudad más sustentable, una mejor movilidad, puesto que además en Tandil el transporte más importante que tenemos es la bicicleta, la gente va a sus lugares a pie, en micro, en bicicleta, aún nos seguimos desplazando como pueblo, y en la oportunidad que tuvimos de mejorar nuestra distribución y generación de energía, hemos optado y adoptado la eólica y la solar en lugar de la termoeléctrica. Eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Con toda esta diversidad de aportes, como han dicho ya mis compañeros, un agradecimiento para cierre de este Side Events, un agradecimiento en particular a los organizadores del Zoom Bilbao 2021, que sin duda con esta invitación que le han realizado a la red de Mercociudades en nuestras personas, significa que hay una, por lo menos está en análisis la posibilidad de por qué no tener en América Latina el próximo año un también Congreso de Movilidad Sustentable para seguir aprendiendo, seguir difundiendo todo esto que estamos viendo desde hoy a la mañana. Así que muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por la participación, y confiamos en contar con un Congreso de Movilidad Sustentable en América Latina, aliados con el Ayuntamiento de Bilbao en términos de la cooperación internacional y con las empresas que han patrocinado este evento, que sin duda, como ustedes han podido observar, hay mucho por hacer en las ciudades de la región y bueno, y sin duda mucho para aprender. Así que muchas gracias, un aplauso nos merecemos.